saludo cordial a todos nuestros televidentes del Tester que mide lo público, el programa institucional de la organización sindical Sintra en Cali, que todas las semanas aborda temas de ciudad, temas de región, temas de país y con claridad aborda el tema de las empresas municipales de Cali. Hemos terminado una semana, hemos empezado otra semana muy informativa con hechos de ciudad y hechos importantes. Uno de esos hechos que históricamente lo hemos registrado tiene que ver con la Operación Dragón, una estrategia que pretendía asesinar a líderes sociales, a líderes políticos y acabar con la organización sindical Sintra en Cali. Pues bien, un fallo trascendental en la historia sindical de nuestro país ha permitido que tres exmilitares de nuestro gobierno hayan sido juzgados por lo que se ha denominado la Operación Dragón. Para comenzar nuestro espacio, quiero que miremos un poco esta nota que hemos preparado sobre este hecho y lo que es la Operación Dragón. Como un hecho histórico fue calificado el fallo que condena a tres exmiembros del ejército quienes en el 2004 pretendían atentar contra el senador Alexander López, la defensora de derechos humanos Berenice Selecta, líderes sociales y sindicales, miembros de Sintra en Cali. La justicia colombiana acaba de condenar a tres exmiembros del Ejército Nacional quienes estaban construyendo un plan para asesinarme a mí, a la doctora Berenice Selecta, presidenta de Nómades, Organización de Derechos Humanos, a la Junta Directiva del Sindicato de Empresas Públicas de Cali, Sintra en Cali, y a otros líderes políticos. Esta condena es muy importante porque en todo el expediente se logra demostrar con pruebas contundentes cómo desde el Estado colombiano se ordena la ejecución de líderes sociales, sindicales, defensores de derechos humanos y, en mi caso, líderes políticos opositores. Este plan de exterminio denominado Operación Dragón pretendía asesinar a los líderes que defendían en Cali de la privatización y de igual manera acabar con Sintra en Cali. Nosotros habíamos logrado evidenciar que 98 casos contra trabajadores de Sintra en Cali estaban directamente dirigidos por el Estado. 98 casos de crímenes de lesa humanidad donde había ejecuciones extrajudiciales, intentos de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, es decir, todo un andamiaje de violaciones sistemáticas de derechos humanos que lo que querían era generar miedo, terror en los trabajadores para que cesaran en la defensa de las empresas públicas. Luis Hernández, expresidente de Sintra en Cali, reconoce que en el gobierno del expresidente Uribe, la intervención de la empresa tenía como objetivo entregarla a las grandes multinacionales. De empresas privadas, de particulares, interesados siempre en un gran negocio como lo es el negocio de los servicios públicos domiciliarios en nuestro país. David Vargas, vicepresidente de la organización sindical Sintra en Cali, manifestó que a pesar del fallo, hoy se siguen amenazando y asesinando a los que se oponen a la entrega de lo público. Hoy más que nunca se hace evidente y se continúa estas amenazas debido al proceso de privatización que pretende adelantar el gobierno local del alcalde Mauricio Armitaz con la llegada del gobierno de Álvaro Uribe, de Iván Duque, que todos sabemos que es el continuismo de Álvaro Uribe Vélez. El senador López puntualizó que este fallo es un triunfo de los trabajadores y de Sintra en Cali, que no ha permitido la privatización de las empresas municipales de Cali. La importancia de Sintra en Cali en este fallo es clave y crucial. El asesinato se ordenó para lograr la privatización de Cali. Así hicieron en otras entidades del Estado. Así privatizaron las electrificadoras de la costa, así privatizaron las empresas de servicios públicos en el país y así fue como fueron acabando también con el sector público, especialmente el sector educación y el sector salud. O sea que lo que se demuestra aquí es que para avanzar en los procesos de privatizaciones y de corrupción, porque eso no tiene otro nombre, requerían eliminar al movimiento sindical, a los líderes, a los defensores de derechos humanos y hoy lo que sigue ocurriendo en el país. Sobre el tema de la Operación Dragón tuvimos la oportunidad de hablar con el senador Alexander López para que nos contara un poco de los hechos históricos que anteceden a este fallo y lo que significa para los trabajadores colombianos la decisión de una juez cuarta aquí en la ciudad de Cali. Ese es el diálogo con el senador Alexander López, quien era objetivo militar
de las fuerzas militares de nuestro país en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Gómez. El senador Alexander López, queremos hablar sobre un fallo importante, histórico, cuando hay que hacer un poco de memoria, cuando unos militares delinquen para asesinar al senador Alexander López, para también afectar líderes defensores de los derechos humanos, líderes sociales, y que de igual manera pretendían opacar la labor de Sintra en Cali. Senador, cordial saludo, bienvenido al Tester que mide lo público. Bueno, muchas gracias, Ale, un saludo muy cordial al Tester. Bueno, hablemos de este hecho histórico. Bueno, es la primera vez que en la historia de Colombia se logra desmantelar y se logra también probar cómo desde el Estado mismo, desde el gobierno nacional, pero desde los recursos públicos, se construyen planes criminales y empresas criminales para destruir organizaciones, para destruir líderes políticos, para destruir sindicatos y para destruir, obviamente, patrimonios públicos. Lo que está ocurriendo ahora con esta decisión de la juez cuarta especializada de Cali, que condena a 3 miembros del Ejército Nacional por concierto para delinquir, lo que se está demostrando aquí es que desde el mismo Estado, desde el mismo Ejército Nacional, se tenía un plan para asesinar a Alexander López, en su momento representante a la Cámara, para asesinar a toda la Junta Directiva de Sintra en Cali, para asesinar a la doctora Berenice Zeleita, directora de Nómades y defensora de derechos humanos, y también para asesinar líderes políticos. De esta manera podían retirar a las personas que nos estábamos oponiendo en su momento a la privatización de Encali. Entonces aquí lo que se demuestra es que tomaron la decisión desde el Estado colombiano, desde las fuerzas militares, de asesinar a todas aquellas personas que en ese momento estábamos defendiendo en Cali como empresa pública, y tomaron la decisión pues de acabarnos, de exterminarnos y por ende acabar con la organización sindical Sintra en Cali. Y hoy con esta decisión trascendental de la justicia colombiana al condenar a estos 3 militares, se demuestra pues cómo ha sido de perverso el Estado colombiano, cómo ha sido de perverso un sector de las fuerzas militares que utilizan el asesinato, que utilizan la persecución del movimiento social como una forma pues de avanzar en sus prácticas corruptas para tomarse el Estado. Hagamos un poco de historia. ¿Cuál era el contexto y cuál es el año donde se dan estos hechos? Bueno, estamos hablando del año 2004. Por esa época yo recién había sido elegido representante a la Cámara por una decisión que habíamos tomado casi 3.000 trabajadores. La orientación del sindicato Sintra en Cali, de sus trabajadores, de su asamblea general, era: Alexander López va a la Cámara a defender en Cali, a protegerla de la privatización. En ese momento estaba el gobierno del expresidente Uribe, y la política del expresidente Uribe era privatizar las empresas, era entregárselas al sector privado a como diese lugar, y en esa estrategia obviamente nosotros nos oponíamos. Para esa época entonces había un avance paramilitar también muy fuerte en el país, en donde ya teníamos un registro de más de 4.000 dirigentes sindicales asesinados por grupos paramilitares y por miembros de la fuerza pública. Y obviamente Sintra en Cali y nosotros que estábamos en la defensa de empresas públicas de Cali nos convertimos en un objetivo militar para todos aquellos que promovían en su momento la privatización. Ahí es donde consideramos nosotros que desde el Estado colombiano se dio la orden de eliminarnos y obviamente de eliminar Sintra en Cali para avanzar en la decisión de privatizar en Cali y entregársela a los particulares y obviamente a los agentes de las privatizaciones en Colombia. 14 años donde había el temor de que este hecho quedara impune. ¿Cómo logran que la justicia pueda volver a retomar el caso y hacerle la lectura que hoy determina el fallo? A ver, no fue fácil, como usted lo dice, fueron 14 años donde el mismo Estado trató de llevar esto a la impunidad. Este caso trataron de archivarlo. Trabajaron muy duro con más de 20, 30 abogados tal vez por lograr la prescripción de
de estos delitos. Pero realmente aquí tengo que hacer un enorme reconocimiento a la doctora Berenice Zeleita, la presidenta de Nómades, defensora de derechos humanos, a un grupo de abogados defensores de derechos humanos, al doctor Jorge Molano, al doctor Germán, en fin, a muchos defensores de derechos humanos que se pusieron al frente de esta lucha social y logran finalmente demostrar y probar, como lo hicimos en su momento, que efectivamente aquí lo que se quería era llegar a la impunidad para no lograr este fallo, como nosotros lo hemos llamado, un fallo histórico. O sea, nunca se ha logrado que desde el mismo movimiento social se logre probar la participación de miembros de la fuerza pública en planes de exterminio, en planes de asesinato de líderes sociales, de exterminio de organizaciones sindicales, porque siempre le han adjudicado el tema del asesinato de líderes sindicales, la eliminación del movimiento sindical siempre se le ha adjudicado a los grupos paramilitares. Eso ha quedado muy en la nebulosa, pero hoy nosotros logramos probar de manera directa no solamente lo que cursan, lo que está en el expediente, sino ya en una decisión tomada por un juez de la República, una decisión tomada también por la Procuraduría, porque la Procuraduría ratifica este fallo, una decisión tomada por la Fiscalía, quien además hay que hacer un reconocimiento a los fiscales del caso, quienes adelantaron la investigación y en una actitud valerosa, podría decirlo yo, confirman todo este plan macabro que tenían desde las fuerzas militares y desde el Estado colombiano de asesinar pues a todas las personas que están involucradas en este caso. ¿Este caso se llevó al nivel internacional, el tema de derechos humanos? Bueno, este caso sigue, este caso apenas está empezando. Aquí no solamente deben ser condenados los 3 militares que resultaron aquí comprometidos y condenados, porque hay 3 militares condenados, 2 mayores y un teniente coronel. ¿Ese fallo para ellos qué significa? ¿Cuál va a ser la sentencia? Ellos han sido condenados penalmente, ellos ya tienen una serie de inhabilidades. Esta empresa Serasis ¿hay cárcel? Es una empresa, ellos ya fueron encarcelados, ¿cierto? Por el tipo de la pena, ellos tienen pues una condena a ejecución condicional en este caso. Pero lo que estamos diciendo también es que este tema no se detiene aquí. Este tema continúa en las instancias internacionales. Nosotros consideramos que este es un delito de lesa humanidad. Allí la sentencia no le da ese carácter. Nosotros ya estamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a continuar el proceso allá porque nosotros estamos absolutamente seguros que detrás de todo esto está el gobierno del expresidente Uribe, funcionarios, altos funcionarios del gobierno del expresidente Uribe, y en ese sentido consideramos pues que el tema apenas está empezando. Un saludo final para los trabajadores, para las organizaciones sindicales con este fallo importante. Bueno, lo primero es que esta es una gran victoria del movimiento social, es una gran victoria de la lucha sindical y es una gran victoria de los trabajadores, especialmente los trabajadores de Encali, aquellos trabajadores de Encali que aún mantienen viva la historia, a aquellos trabajadores de Encali que aún son responsables de lo que ha sido la historia de Sintra Encali, decirles que todavía podemos, que estas luchas que nosotros libramos en la historia por la defensa de Encali, por la defensa del país, es una lucha que hoy tiene sus frutos. Es verdad, nos han dado muy duro, nos han golpeado, pero también es cierto que hemos logrado algo que creo que en la historia del movimiento sindical no se ha podido lograr y ningún sindicato hoy puede plantearlo, y es que nosotros hemos derrotado la privatización a partir de lucha, a partir de conciencia, a partir de dignidad. Entonces esto es una respuesta a la lucha vale, la lucha es el camino, y la lucha de los trabajadores que tienen decencia, de los trabajadores que tienen historia y que tienen conciencia, hoy es vigente, y es el llamado que yo le hago a los trabajadores de Encali hoy. Senador, muchas gracias por estar en el Tester. Muchas gracias, Alex. Muy amable. Bueno, 2 personas que también fueron parte de lo que se denominó la Operación Dragón, era en su momento el presidente de Sintra Encali, el señor Luis Hernández, y otra persona que también era objetivo militar era Berenice Zeleita, directora de la ONG Nómades. Con ellos tuvimos la oportunidad de dialogar para conocer las impresiones de este fallo. Berenice Zeleita, muchas gracias por atender el Tester que mide lo público. Gracias al Tester por invitarnos y por estar interesado en esta problemática que nos atañe a todos, ¿no? Un hecho histórico. Es un hecho histórico, realmente, y creemos que no solo para Colombia, sino para el mundo en general,
un fallo de esta naturaleza permite establecer no solo la verdad, sino que también genera, en un momento tan difícil que está afrontando el mundo y sobre todo Colombia, en relación con la ejecución sistemática de líderes sociales y defensores de derechos humanos, que pues estos hechos vienen de alguna parte, que alguien dio la orden, y en este caso clarísimo, como en muchos otros casos que están en la impunidad, está clarísimo que fue el Estado colombiano con unos intereses muy concretos, económicos, de un modelo de desarrollo que es depredador y que pretende pues negar los derechos de las comunidades. Entonces el fallo y sobre todo lo que reposa en el expediente es una serie de documentos que establecen esa verdad que le ha sido negada a mucha gente. Nosotros tenemos la fortuna de estar vivos gracias a que un miembro de este plan se arrepintió de que se ejecutara hasta el final y declaró, pero hay muchos defensores de derechos humanos, opositores políticos y líderes sindicales que no tuvieron la misma fortuna que tuvimos nosotros. Un riesgo total hacer el ejercicio de los derechos humanos y hacer el trabajo sindical en Colombia. Totalmente. Sí, la labor más peligrosa en el mundo es ser líder social, pues en Colombia es ser líder social o ser defensor de derechos humanos. Hemos visto cómo en estos 2 últimos años ya vamos casi acercándonos a la cifra de 400 líderes. ¿Qué implica para el país y qué implica para la sociedad que 400 personas que defendían los derechos humanos hoy no estén con nosotros? Es un retraso a las transformaciones sociales y a la paz con justicia social que estamos buscando, porque eran personas con mucha experiencia, eran profesionales en el área de defensa del territorio, de defensa de los derechos étnicos, de defensa de los de su comunidad o de sus organizaciones que hoy no están con nosotros. Entonces yo creo que hay que verlo más allá de las cifras, hay que ver cuál era la historia de vida de esos líderes, qué pudieron aportar y cómo las sanciones, además de ser sanciones éticas, de ser sanciones como la de Operación Dragón, que emite una pena de 4 años a los militares implicados, pues tiene que ponernos a pensar cuándo, cómo y con quiénes vamos a frenar este exterminio de los defensores de derechos humanos. Un interés total de las multinacionales por el tema de servicios públicos. En este fallo había intereses allí. Total, sí, efectivamente, o lo que se desprende de las investigaciones que se hicieron para finales de los 90 y comienzos del 2000, es que esa transición que hubo entre Barco Gaviria, que llevó al modelo neoliberal, trajo consigo los intereses de muchas multinacionales. Lo que pasa hoy con 17 tratados de libre comercio firmados por el Estado colombiano que no benefician a las comunidades, sino que por el contrario son una violación abierta a los derechos ancestrales, por ejemplo, de comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes. Entonces, efectivamente se prueba que hay intereses internacionales, se prueba que las multinacionales siguen colocando los ojos sobre Colombia y que nos ven como una despensa, ¿no? Una despensa donde hay agua, donde hay oro, donde hay níquel, donde hay uranio, donde hay, digamos, una riqueza impresionante y que ellos la quieren para sí, pero la quieren despojando a sangre y fuego, porque si miramos quiénes eran los 400 líderes que han sido asesinados en estos 2 últimos años, vamos a establecer directamente su relación con la defensa del territorio, con la defensa de los derechos de sus comunidades. Le pregunto finalmente, Berenice, agradeciéndole la participación en el TESER que mide lo público, el significado que tiene para los defensores de derechos humanos en Colombia este fallo. El significado es ético, es justicia, es verdad y es garantía de no repetición. Nosotros nos quedamos con la última. Tenemos que trabajar todos hacia las garantías de no repetición. Es evidente que desde el Estado se orquestan estos crímenes y que eso hay que frenarlo. Y que la justicia interna y la justicia internacional tiene que trascender a buscar la verdad, pero aplicar justicia. Muchas gracias, Berenice. Vale. Muy amable. Bueno. Es un poco de justicia en un país injusto, en el cual, en términos coloquiales, la justicia en nuestro país es para los más huevones.
Ya la historia nos había mostrado que este tipo de situaciones en los cuales habían estado comprometidos miembros de las fuerzas militares en los asesinatos de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y líderes políticos inclusive, ya se había dado. Para tener un caso a manera de ejemplo, el caso en el cual resultaron comprometidos oficiales de la policía y el ejército, el atentado que se fraguó en el 2002, no estoy mal, finales del 2002, principios del 2003, contra el representante a la Cámara y el sindicalista Wilson Borja. Todo es un hecho que recuerda a todo el país tristemente, en el cual fue evidente y fueron condenados miembros de la fuerza pública. Este hecho en el cual hoy mostramos al país y al mundo una sentencia condenatoria contra 3 oficiales de las fuerzas militares, particularmente el ejército, simplemente es el hecho cronológico de situaciones en las cuales el Estado está comprometido en este tipo de hechos criminales, y afortunadamente es un hecho que no se alcanzó a materializar, a Dios gracias, pero le estamos mostrando hoy al mundo una situación en las cuales el Estado colombiano, el gobierno colombiano, funcionarios públicos habían estado comprometidos en un plan para asesinarnos, plan fallido afortunadamente, y simplemente por el hecho de oponernos al modelo neoliberal, oponernos a la liquidación y a los negociados en la privatización de empresas municipales de Cali. ¿Usted cree que entonces la Operación Dragón es el resultado de enfrentar unas acciones y unos intereses del Estado colombiano de entregar lo público a las multinacionales? Solamente el Estado colombiano, no de empresas privadas, de particulares, interesados siempre en un gran negocio como lo es el negocio de los servicios públicos domiciliarios en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Esta situación en la cual inclusive en el pasado han estado comprometidos miembros del paramilitarismo, de las autodefensas unidas, han confesado que recibieron órdenes de asesinar miembros del sindicato de Sintrencali, confesiones que se hicieron ante la justicia y que es evidente hoy con esta sentencia que se da al tenor de condenar 3 exoficiales del Ejército de Colombia por concierto para delinquir, simple y agravado, un delito que fue bajado de categoría porque el delito inicialmente era por la tentativa, por el homicidio en el grado de tentativa contra las personas de Alexander López, Berenice Zeleita y quien les habla, como además se pretendía también extinguir a muchos miembros del sindicato, trabajadores, como el caso de con 51 trabajadores despedidos para la época del 2004, que aparecían registrados en la agenda del coronel Julián Villate Leal. Muchas gracias, Luis, por permitirnos recordar la historia, porque la historia no nos permite olvidar. La historia no se puede cambiar. Muchas gracias. Prohibido olvidar. Estamos en el tester que mide lo público hoy analizando diferentes frentes, Operación Dragón, la movilización que ha generado las empresas municipales de Cali. Hemos venido analizando detenidamente qué es lo que pasa con las declaraciones y cuáles son las verdades con las declaraciones del gerente de las empresas municipales, el alcalde de la ciudad, Maurice Armitaz, y el rector de la universidad. Cifras que han generado pánico financiero en la ciudad. Tuvimos la oportunidad de dialogar con Roosevelt Lugo acerca de estos temas y esto fue lo que nos dijo. Un tema trascendental de ciudad tiene que ver con empresas municipales de Cali, un tema que se ha venido masificando en las últimas semanas. Y ese tema tiene que ver con el componente de telecomunicaciones. El alcalde, el gerente, el rector de la Universidad del Valle. Declaraciones que han generado una desinformación en la opinión pública y un pánico financiero dentro de los usuarios de las grandes empresas, de las empresas municipales de Cali. Sintrencali y la UCE han salido a dar precisión sobre cifras para dar claridad de cuál es el estado y el futuro del componente de telecomunicaciones.
Hoy estamos con el presidente de la Unión Sindical de Encali, Roosevelt Lugo, que nos ha atendido para hablar de este tema. Roosevelt, cordial saludo, bienvenido al Tester. Alex, bienvenido, muchas gracias por esta invitación. Bueno, vámonos de una vez a hablar de empresas municipales de Cali. ¿Qué tan quebrada está Telecomunicaciones? Para el alcalde solamente, porque en términos generales los estados financieros de la empresa son unos estados financieros positivos cuando hablamos de la unidad de caja, o sea que decir que Empresas Municipales de Cali está quebrada no solo es una falsedad, sino me parece una mala estrategia para acometer cualquier otro proyecto. ¿Cómo han desmentido ustedes esas cifras? 120 mil millones de pesos, ¿cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que las cifras que existían estaban al mes de septiembre aprobadas por la Junta Directiva. La realidad es que absolutamente nadie puede salir a dar cifras si no están aprobadas por la Junta. Y efectivamente al mes de septiembre lo que vemos nosotros es que la utilidad neta, no bruta, después de ya tener las depreciaciones y los descuentos de Empresas Municipales de Cali son más de 150 mil millones de pesos, cerca de 170 mil millones de pesos. Pero cuando revisamos también la poca función respecto al trabajo de cada uno de los gerentes en el desarrollo del presupuesto, notamos que como no cumplen el porcentaje ideal se está quedando una plata y esa plata suman ya 790 mil millones de pesos que están en favor de Encali. Entonces, pues es lamentable que el alcalde, que es el presidente de la Junta Directiva, salga sin información adecuada y sobre todo a emitir ese tipo de cuentas. Y la pública debe tener claro que inclusive entre las cifras del gerente general y las del alcalde hay diferencias, no coinciden. Diferencia grandísima, Alex. Bueno, ¿coincide Sintrencali y la UCE en cifras frente al componente de telecomunicaciones? Total, porque además tenemos la información de primera mano. No solo tenemos dos representantes en la Junta Directiva que nos dan fe de cuáles son las cifras aprobadas. En el mes de octubre se publicó también un estado financiero que no varió mucho. Y luego para variarlo con los trabajos de los grupos de profesionales y técnicos en la empresa, en la parte financiera pues nos han entregado las cifras que hay, hemos verificado en las cuentas de los bancos y efectivamente existe esa plata. En Cali le ha cumplido al gobierno nacional con el pago de la deuda, que es onerosa y que es un problema grandísimo que hemos dicho debe solucionarse entre todos, pero también en Cali tiene todas las posibilidades de desarrollar nuevas tecnologías porque tiene la plataforma, que esa es la segunda falsedad, una falsedad financiera, y la segunda fue la falsedad técnica, donde nos tratan de hacer ver que solamente prestamos servicio de telefonía básica y que tenemos unas plantas que ya son antiguas, antiquísimas y que no haya posibilidad de salir adelante. Eso le tengo que decir, Alex, a la opinión pública, eso es falso. Pregunto, y me pongo en la posición de los caleños, soy usuario también. Hasta hace poco usaba la televisión o el triple play de las empresas municipales de Cali y por una u otra razón tuve que cambiarme a uno de los operadores privados y tengo que decirle que es pésimo, me quedo realmente con el servicio de las empresas municipales de Cali. Presidente, dígame dónde hay una planta de Claro, dónde hay una planta de telecomunicaciones de Movistar. Aquí en Cali. No hay y sencillamente no hay, Alex, porque utilizan la infraestructura de Cali. Y si utilizan la infraestructura, ¿por qué nos dicen que los servicios de estas compañías son mejores que los de Cali? Bueno, ese es un tema del discurso, pero definitivamente pues, son mejores porque como no pagan la infraestructura, en el tema de costos bajan costos, que sí están asociados a la tarifa de Empresas Municipales de Cali, que sí responde por el tema de la infraestructura. Pero dígame, ¿usted ve los operadores solamente colgando cable? O en las cámaras de Empresas Municipales de Cali, sin costo alguno, o en los postes. Hoy nosotros hemos dicho que si fuésemos eficientes en el tema del cobro, de una ley que se llama cobros por uso de la infraestructura, pues recuperaríamos 100 mil millones de pesos que nos debería pagar esos operadores. Y esos operadores tendrían que vender lo que es cada uno de sus servicios de forma más cara que lo que hace hoy Empresas Municipales de Cali. La pregunta es, ¿por qué no hay un gerente que conozca el tema y haga gestión? ¿Por qué con toda la fibra óptica que tenemos en el 87% ya de cobertura de la ciudad, qué falso que no tenemos? ¿Por qué ellos no hacen la gestión adecuada? 5 antenas inalámbricas y hoy el internet llega vía inalámbrica y con el internet todos los servicios
no hay una gestión adecuada. O sea, esas son las preguntas. Nosotros estamos diciendo es que el componente no se gestiona y no tiene un gerente adecuado. Muy bien, estamos dialogando con Roosevelt Lugo, presidente de la Unión Sindical en Cali. Hacemos un corte a nuestros mensajes institucionales y regresamos con esta entrevista, la claridad del estado en que se encuentran las empresas municipales de Cali y su componente de telecomunicaciones. Recuerde que usted está en el tester que mide lo público. Regresamos nuevamente al tester que mide lo público, analizando estos temas de ciudad, temas de región, temas de país y específicamente el tema de los servicios públicos de nuestra gran empresa, la más importante empresa del suroccidente colombiano. Presidente Lugo, una marcha que se dio en la ciudad de Cali el día de ayer para decirle al alcalde, para decirle a los empresarios que el componente de telecomunicaciones no se vende. ¿El resultado de esta actividad? Pues positivo, en medio de que hubo una programación muy rápida, eso fue del viernes al lunes, por supuesto que en un horario donde nos correspondía ser muy presurosos en la convocatoria, pero la gente finalmente asistió. Digamos que es aceptable el tema del plantón, primero porque es una iniciativa que va a seguir y que seguramente va a seguir insistiéndole a la comunidad que se sume frente al proceso, que no es más que un negocio. Porque hoy no están dadas las condiciones económicas de Cali para decir que está en quiebra, ni la imposibilidad de sacar adelante el negocio de telecomunicación. Presidente, ahí estuvimos, lo interrumpo porque ahí estuvimos, el tester registró ese hecho, usted hace parte de esta información, invitamos a los televidentes para que presten atención, la razón por la cual marchó Sintra en Cali y la Unión Sindical de Cali ayer para decirle al alcalde y a los empresarios que telecomunicaciones no se venden. Trabajadores de Sintra en Cali y la Unión Sindical de Cali, UCE, marcharon desde el Club Colombia hasta el CAM para rechazar las pretensiones del alcalde Armitage de entregar telecomunicaciones de Cali a particulares. Estamos marchando en contra de un alcalde antisocial que ha colocado los recursos del municipio y de las empresas municipales de Cali al servicio de la élite empresarial, de los negocios, de sus amigos, y pretende privatizar el componente de telecomunicaciones principalmente para favorecer intereses particulares de multinacionales asociadas a su grupo más cercano, particularmente Carvajal. Bajo la unidad de las organizaciones, estas manifestaron como una farsa las mesas de trabajo sostenidas con el gerente y el alcalde Armitage, al desconocer los aportes de los trabajadores para el fortalecimiento de Cali. Desafortunadamente ha habido un diálogo improductivo donde pareciera que nos han llevado a la mesa, pero la fuerza que impera es sencillamente la falsedad por el tema de cómo se manejan irresponsablemente las cifras por parte del alcalde de Cali. Y en efecto hoy lo que estamos haciendo las organizaciones sindicales es salir a reprochar ese maltrato que hemos sentido, esa ruptura del diálogo social que propusimos nosotros serios, y a decirle que empresas municipales de Cali no está en venta y que la vamos a defender los trabajadores y la ciudadanía caleña. David Vargas, vicepresidente de Sintra en Cali, manifestó que Telecomunicaciones se mantendrá como pública a pesar de las intenciones de la clase dirigente de la ciudad. Estamos defendiendo empresas municipales de Cali como tal, como un todo, porque empresas municipales de Cali y en especial el componente de telecomunicaciones es el negocio que es muy rentable, es el negocio más rentable en el mundo y no puede ser que en Cali sea la excepción. Lo que nosotros le exigimos al alcalde y a los administradores de Cali es que gestionen bien el negocio para poder que los rendimientos, para que se reinviertan en la comunidad en general de todos los caleños. Diversas organizaciones sociales, sindicales, educativas se manifestaron en contra de las acciones del alcalde y sus pretensiones. Sabemos hace rato quién está detrás de Cali y hace rato lo vienen defendiendo, lo han tratado de hacer de muchas maneras y aquí, no solamente como sindicalista, acompañando a nuestro sindicato en Cali, a Sintra en Cali, no como miembro de Sintra Lloreda, sino como ciudadano caleño, estamos aquí para acompañar la lucha y cuantas veces tengamos que hacerlo, lo vamos a hacer.
Regresamos dialogando con Rubén Lugo, presidente de la Unión Sindical en Cali. Presidente, antes de irnos a mensajes institucionales, usted nos estaba hablando que no se paga, los privados no pagan la infraestructura que deben pagarlo de acuerdo a la ley. Si no se paga, ¿cuánto impacta eso a lo que supuestamente es la pérdida de telecomunicaciones y cuánto impacta a nosotros los usuarios? Mira, les voy a dar una cifra a la opinión pública aterradora. Nosotros hemos hecho un análisis desde el 2009, 2010, desde que todos los operadores entraron finalmente casi masivamente, cerca de 30 operadores a ocuparnos la red, 30 operadores de distintos, los altos, como Claro, como los que Movistar, como UNE, y los que finalmente son pequeños operadores de cable que finalmente también están pegados de la infraestructura. Nosotros hemos dicho que las pérdidas por no cobrar el uso de la infraestructura y que debería haber un responsable en Cali, porque lo hemos advertido, pueden superar los 500.000 millones de pesos. Superan inclusive la cifra que da el alcalde que hemos perdido en telecomunicaciones durante estos 10 años, que no es nada de billón de pesos, sino 330.000 millones de pesos, porque es otra falsedad. Y el otro tema es que eso representa una pérdida para Cali, pero eso también nos afecta al negocio y tamaño despropósito que un gerente no se preocupe por cobrar la tarifa que tenemos nosotros. Esos costos asociados al mantenimiento de las redes, de la infraestructura, los paga Cali. Y como los pagamos nosotros, pues por supuesto que nos corresponde hacerlos parte de la tarifa. Eso significa que la gente ve cómo y dice que en Cali es muy caro, pero definitivamente eso es lo que está pasando. Ahora bien, a pesar de tener la infraestructura, a pesar de no cobrarla, nosotros tenemos hoy en día un cable submarino que permite que el internet sea el más barato del Pacífico. ¿Quién es el dueño del cable submarino? ¿Las empresas municipales? En Cali, Level Tree, una multinacional que ahora se vendió, pero el cable submarino le permitía tener conexión, velocidad, 80 gigabytes que tenemos nosotros, de los cuales solamente para que se aterren utilizamos 27%. Lo que creemos es que como el cable submarino, que es internet, con el que llega la televisión, llegan los datos, videoconferencia, teleconferencia, internet de las cosas, Big Data, pues ese cable submarino hay mucho interés, alguna multinacional, alguna ente como Carvajal, que ahora va a incursionar en el tema de las telecomunicaciones, pues sencillamente pueda acceder a él a través de este comportamiento que nos pareció extrañísimo del señor alcalde, de dar por quebrada el componente de telecomunicaciones, cuando en empresas municipales de Cali existen todas las posibilidades de sacar ese negocio adelante. Aterrador que la tarifa que debe bajar también, que debe integrar finalmente paquetes como ya tenemos las universidades públicas y privadas, y todo lo que son los hospitales públicos y privados, incluido en Banaco, con alta tecnología. La RUAT. La RUAT. Red de ese empaquetamiento que es la RUAT, Alex, que usted conoce, hoy nos tiene ganando 12.000 millones de pesos, empaquetando el tema de internet, prestando infinidad de servicios, universidades públicas y privadas, Univalle, Javeriana, ICESI, todas las que usted quiera, en la ciudad de Cali. Y yo pregunto, ¿será que es malo? ¿Hay alguna queja de la clínica con algún paciente que le llama? Hay telemedicina, hay teleconferencia, tienen los computadores. Si eso lo podemos hacer empaquetando allá, podemos empaquetar ese servicio en los barrios. La pregunta es, ¿por qué no lo quieren hacer? Cerremos, me queda una inquietud que creo que los televidentes también. Usted habló de 790.000 millones de pesos en caja. ¿En dónde está esa plata? ¿Por qué no se invierte en telecomunicaciones? ¿Por qué no se invierte en reposición de redes, de acueducto, de alcantarillado? Cada año los gerentes hacen una proyección a sus inversiones, tienen un presupuesto. Cuando un gerente, es otro tema de la gestión que censuran los sindicatos, que no es un tema de una charla sencillamente sindical, cuando no ejecuta, todo lo que tiene que ejecutar en el presupuesto queda una plata. Hay una pobre ejecución por la falta de gestión y eso viene de hace mucho tiempo. Esa plata tienen que guardarla. Alguna plata ya tiene proyección a vigencias futuras o a proyectos específicos, destinación específica. Tenemos información que sobre la destinación específica son 390.000 y que el resto de la plata puede hacerse un redireccionamiento de los temas de la inversión. Pero como la idea no es invertir en telecomunicaciones y no marchitarlo, hacer ver que el negocio no funciona, no invertir en los trabajadores, en los equipos, en lo que tiene que ver con la respuesta operativa, pues la gente se termina yendo de la empresa. O sea, esto es un plan organizado para poder marchitar el negocio de telecomunicaciones y seguramente
impulsar lo que ellos quieren, que es vender este componente, y a que los sindicatos en esta unidad, tanto Sintran Cali como la UCE y la comunidad caleña, que fue la notificación ayer, le vamos a decir siempre, señor alcalde, a este o a cualquiera que llegue con ese tipo de razones, no, y no privatiza en Cali porque no le pertenece. Concierto para, usted que es abogado, ¿qué le podríamos decir? ¿Esto es un concierto para? Ahí hay una falsedad, digamos que el concierto es cuando se reúnen varios, pueden haber varios, yo no quiero ir allá, pero hay una falsedad ideológica y material frente a las decisiones. Y hay un tema para concretar esa falsedad, la falsedad logra que haya pánico financiero. Y extrañamente el presidente de un negocio como en Cali, que es el alcalde, genera el pánico financiero para que los clientes vayan y manda un mensaje frente al plan estratégico que no hay nada que hacer. Está colocando en desventaja en Cali, siendo su empresa, frente a todos los que son los competidores en telecomunicaciones, y eso nos parece gravísimo. Y a través de este medio de comunicación le exigimos que se retrate de la manera como en Caracol, programa Leo Quintero, expresó que habían 140.000 millones de pérdidas en una clara falsedad. Documento de las dos organizaciones que le haremos llegar a la opinión pública y que le estamos enviando directamente al alcalde para que se retrate frente a esa falsedad y esa irresponsabilidad, porque esas cifras no están aprobadas por la Junta Directiva, ni siquiera hoy. Hablemos de propuestas, las propuestas que tiene la UCE para el salvamento de telecomunicaciones. Aquí hay una propuesta integral. Primero, en Cali no es solo línea fija, en Cali ya es internet, y con el internet tiene línea fija, televisión y absolutamente todo. Estamos diciendo que en ese sentido, en Cali ya es un carrier. ¿Qué es un carrier? Una empresa que vende internet y por supuesto hace soporte técnico. ¿Qué estamos diciendo? Hagamos una redistribución interna otra vez con los empaquetamientos parecidos a lo que tiene la ROA para llegar allá. ¿Qué estamos diciendo? Ponga a funcionar las antenas de internet inalámbrico y nos vamos para Jamundí, para donde queramos. ¿Qué estamos diciendo? Ponga a funcionar ese anillo que está desde Popayán a Barranquilla, que lo construyeron 3 empresas. Ojo, comunidad. En Cali tiene una plataforma a nivel nacional. Participó con ETV y participó públicas de Medellín en telecomunicaciones y participaron para alistarse con la competencia de los operadores. Hoy la pregunta es ¿por qué no funciona ese anillo central? En Cali puede prestar internet en Bogotá, en Barranquilla, en Popayán. Tengamos un modelo de negocios que permita que salgamos adelante. Hagamos las inversiones en los equipos que necesitan los trabajadores para salir a trabajar. Y verá que al 2021, estoy segurísimo, estamos en punto de equilibrio en ese negocio y al 2022 estamos dando utilidad frente a ese negocio. Pero si no lo gestionamos, no solo mandamos un mal mensaje a la comunidad, sino que también vamos a tener discusiones de orden social y discusiones, debates en el Consejo Municipal, que ya estamos invitados, Alex, entre otras cosas, para demostrar, como hemos hecho las dos organizaciones sindicales, que hay una falsedad frente a ese tema y que deben argumentarse mucho mejor. Ponga ya a trabajar el plan estratégico, costó plata, lo tienen engavetado. ¿Qué pasa con eso? Plan estratégico de la Universidad del Valle, con errores, con todo lo que se quiera, participaron trabajadores. Hoy estamos diciendo que el plan estratégico tiene que ponerse a funcionar en las líneas de acción de la gestión y ponga un gerente adecuado. Porque ¿cómo coloca usted un administrador de empresas? ¿Es eficiente el gerente de telecomunicaciones? No, pues es que es un administrador de empresas, dale, y la opinión pública. Hace rato le dijimos al gerente, coloque a alguien que conozca de las telecomunicaciones, pero aquí por politiquería trasladan a una persona para otro lado, entregan estos cargos, se los reparten, y resulta que la persona no es competente, es buena persona, pero no tiene la competencia para liderar un proceso fundamental en una empresa de las características de Cali, en un negocio tan importante y de tanto conocimiento, porque finalmente la tecnología es cambiante, y que tenga la visión y ponen a una persona inadecuada y que en estos momentos terminó sacrificando la gestión. Termino diciendo, Alex, qué tristeza que el alcalde le eche la culpa a los trabajadores y a la convención colectiva y defienda un administrador de empresas que perdió la plata que dice el alcalde en una falsedad, los 92.000 millones que efectivamente es verdad que es lo mismo del año pasado, producto de una mala gestión. 300.000 millones de pesos se está pidiendo permiso en Cali para un plan de retiro voluntario. ¿Es la solución retirar 300 trabajadores? ¿Es la solución invertirle a este plan de retiro 300.000 millones de pesos o hacer un préstamo para invertirle a telecomunicaciones? Pues yo creería que dinero hoy sin hacer préstamos, pero si fuéramos más allá, que no le debemos a los bancos plata, podría estarse preguntando cómo hacemos unas inversiones para quedarnos con la línea de expansión que es Conexión Cali-Jamundí, con los nuevos, con el crecimiento de Cali,
con los nuevos clientes y los nuevos usuarios, pero además cómo damos soporte técnico permanente a todos los usuarios que son fieles a Encali, que aman Encali y que a veces van y no se encuentran ni siquiera con un funcionario en Encali, se encuentran con contratistas que paga la misma empresa en la gerencia comercial, que sencillamente le dice no, váyase, y que en otros casos denunciamos, entregan tarjetas recomendando a los operadores privados. Entonces, ni siquiera en esa línea estratégica deberíamos tener gente convencida, como lo hacen las empresas privadas, para que retengan los usuarios de que efectivamente Encali es viable. Entonces, yo creo que ahí están dadas los temas que serán objeto de debate en el Consejo y el mensaje que mandan las organizaciones sindicales. Esto es un tema ideológico ni radical. Este es un tema de decir la verdad frente a lo que pasa con empresas municipales de Cali y el apetito que ahora que está dando resultados positivos financieros está despertando en el sector privado. Nos queda una pregunta. La unidad Sintra en Cali y la Unión Sindical en Cali por la defensa de las empresas municipales de Cali. Fundamental. Hoy participamos de un meeting en una de las plantas importantes, la planta Navarro, y la unidad es plena. Estamos diciendo a los trabajadores que podemos debatir internamente, podemos trabajar lo que quieran con la diferencia que tengamos, pero donde no somos diferentes es que toda la vida hemos defendido los intereses de la ciudad, los intereses de empresas municipales de Cali y del patrimonio público, toda la vida hemos denunciado los temas de corrupción y eso lo hemos hecho de manera unida. Y hoy no es el momento para que las diferencias de nosotros superen eso. Eso está por encima de los egos de los representantes de las juntas directivas y está por encima de las discusiones internas que podamos tener. Sumamos en la diferencia, somos trabajadores de empresas municipales de Cali, somos ciudadanos de Cali y en ese sentido estamos comprometidos con lo que siempre nos ha caracterizado, defender lo público. En Cali no es una panadería, lo he repetido en miles de discursos. En Cali, con Encali se originó el progreso de Cali, por eso lo tenemos en el corazón, no es cualquier empresa pública. En Cali hace parte del desarrollo de Cali y con Encali se han enriquecido muchas familias. Con Encali finalmente hemos tenido progreso, Encali ha prestado los servicios públicos y facilitó la vida a los ciudadanos, por eso Encali siendo pública la hemos defendido. No es el dueño ni Mauri Hermitaz, ni los que vengan ahora de alcalde, ni los pasados, ni las familias ricas de esta ciudad. En Cali le pertenecen a los ciudadanos de Cali y en ese sentido hago un llamado para que estemos atentos a todos aquellos temas donde nos juntemos para defenderla nuevamente como corresponde. El ejercicio sindical es un riesgo grande en Colombia. El presidente de Sintra en Cali, muy breve, presidente Lugo, fue hecho de un atentado, fue objeto de un atentado. Por la defensa de lo público, por la defensa de las empresas municipales de Cali, el mensaje que usted le da a los defensores de lo público y a las organizaciones sindicales, especialmente a Sintra en Cali por este hecho. Bueno, yo le mando más bien un mensaje al Estado colombiano. El Estado está en el deber de proteger la vida de los dirigentes sociales y sindicales. La policía está en el deber de hacer las investigaciones con la fiscalía que corresponden antes de salir presurosamente que todo es un atraco. A mí ya me pasó. Me iban a atracar, aparentemente dice la policía, cuando estaba en una congestión en una hora pico y no se sabe que me iban a atracar porque no llevaban el celular, en un carro polarizado. Dejen esas versiones facilistas, que a pesar de que nosotros, yo sé que eso tiene costos internacionales, y preocúpense por brindarle seguridad absolutamente a todos los líderes sociales y sindicales. Ayer en redes sociales enviamos el reproche que hace toda la junta directiva a lo que le pasó al compañero Ricardo Montoya, justo ahora que estamos hablando... Ricardo Muñoz, Ricardo Muñoz, justo ahora que estamos otra vez unidos defendiendo el patrimonio público coincidencialmente y lo que estamos diciendo es que le brinden la seguridad que él merece y por supuesto investiguen todos estos hechos que a mí me parece que no son aislados y no puede quedar solamente así. Porque con hechos aislados, diciendo la Fiscalía y la Policía, están matando líderes sociales en Colombia y ya van más de 360. Presidente Rubén Lugo, muchas gracias por habernos permitido dialogar con usted en este tema tan importante. Muy amable nuevamente. Gracias, Alex, muy gentil. Una entrevista con Rubén Lugo para conocer desde la visión de la Unión Sindical en Cali lo que es el componente de telecomunicaciones.
hecho preocupante se presentó ayer en horas de la mañana cuando al salir de su vivienda el presidente de Sintrencali, Ricardo Muñoz, fue abordado en lo que se conoce como un intento de asesinarlo, pero hay una confusión porque el secretario de gobierno de Cali dice que no es así, que simplemente era el robo a su esquema de seguridad. Recordemos que en Colombia son miles los dirigentes sindicales asesinados. Rechazamos desde el Tester que mide lo público las acciones que hayan detrás de este hecho y apoyamos de manera solidaria al presidente de Sintrencali, Ricardo Muñoz. Ricardo Muñoz se refirió a los medios sobre este hecho. Ricardo Muñoz, presidente de Sintrencali. Bueno, ¿cuál fue la situación que ocurrió hace pocos minutos aquí afuera de su vivienda? Esta mañana, precisamente cuando ya nos dirigíamos junto con el escolta a realizar labores por nuestro desempeño sindical, me está esperando en la parte externa de la casa. Ya cuando estoy yo en la puerta para dirigirnos al sitio donde habíamos acordado, observo de que llegan dos personas, logra él de una manera inmediata reaccionar, yo inmediatamente me resguardo nuevamente en mi casa, logra él reaccionar disparándoles, lograron lastimarlo en la cabeza con unos cachazos, pero ya cuando ven que él reacciona con el tiro, lo que salen es corriendo y nos informa un motociclista que pasaba por el sitio de que fueron recogidos por un Mazda 323 de color gris. ¿Por qué tienen un arma ustedes en su poder? ¿Cómo logran la incautación de esta? Se le cae a uno de las personas que venía a realizar el ataque y cuando reacciona precisamente el escolta. ¿Esas personas le dicen algo, lo atacan directamente a usted? ¿O? No, yo cuando veo ya la acción ingreso nuevamente a mi vivienda. ¿Cuántos disparos fueron los que...? Un solo disparo que alcanzó a reaccionar el escolta. ¿Se habla de un intento de hurto o es amenazas o situaciones contra su integridad? Aquí lo que estamos diciendo es que se hagan las investigaciones necesarias. No puede salir el secretario de gobierno de una manera apresurada a manifestar un tema bajándole el perfil precisamente a la situación. Aquí lo que estamos diciendo es que se haga la investigación necesaria. Hay cámaras en el sector y lo que queremos mencionar precisamente es que nosotros como organización sindical hemos puesto al tanto a todas las autoridades frente al tema de seguridad de los diferentes directivos sindicales y lo que hemos recibido precisamente es el desmonte de los mismos. ¿Usted tiene alguna amenaza en contra de su vida? ¿Ha recibido alguna situación que ponga en riesgo su integridad por estos días? Por estos días no, pero sí hemos puesto anteriormente en el caso particular. Pero sí nos preocupa como organización sindical que precisamente en estos momentos cuando la semana pasada se adelantó ya un fallo donde a 3 exmilitares los condenan a 48 meses de prisión por el caso de Operación Dragón, pues tan recientemente sucede un tema como este. ¿Usted va a pedir aumento de seguridad de su pie de fuerza? Lo estamos haciendo. A mí me llegó una resolución del 20 de diciembre del 2018 donde me desmontan el carro blindado en el cual me movilizo. Estábamos precisamente en el recurso de reposición y siempre lo hemos dicho, no solamente el presidente del sindicato, sino los diferentes directivos del sindicato. ¿Usted anda sin carro blindado ahorita? En este momento estoy sin carro blindado. ¿Y cómo es la salud del escolta que lo acompaña a usted en estos momentos? Fue herido en la cabeza, le abrieron la cabeza, pero ya está un poco mejor y nos dirigimos precisamente a la CIVIN a adelantar todo el trámite pertinente de las denuncias. Muchas gracias, presidente. Estamos en el Tester que mide lo público, el programa institucional de la organización sindical Sintrencali, para analizar el tema del componente de telecomunicaciones. Pero también nos dimos a la tarea de ir a la calle a dialogar con los ciudadanos para analizar un tema importante, la coyuntura con Venezuela. Colombia ha venido liderando un proceso para oficializar su posición frente al gobierno del hermano país de Venezuela. Nos fuimos a las calles a preguntarle si consideran que la política del presidente Duque tiene que estar enfocada a Venezuela o a las necesidades de nuestro país. Con este box les decimos hasta aquí en el Tester. Les invitamos para la próxima semana, 6 de la tarde, aquí en el canal C, nuestra casa informativa en este nuevo periodo. Y les recuerdo
que el tester mide lo público para analizar temas de ciudad, temas de región y temas de país. A todos ustedes muchas gracias y recuerde que el tester mide lo público. Nos vinimos a las calles de Cali para recoger la impresión de los ciudadanos sobre las medidas, las decisiones que toma Colombia frente a Venezuela. Nos surge una inquietud que se la trasladamos a los ciudadanos. ¿Qué piensan o si están de acuerdo de la política del gobierno del presidente Iván Duque frente a Venezuela, descuidando un poco el tema de nuestro país? Caballero, buenos días. Una preguntita, ¿usted qué piensa de la política del presidente Duque ahora frente al tema de Venezuela? Gracias. Muy buenos días, caballero, ¿cómo le va? Buenos días, bien, gracias. ¿Usted qué opina de la política de Colombia en relación con Venezuela y frente a las decisiones que debería tomar en Colombia? Pues la decisión que está tomando el gobierno me parece bien porque no es justo que un pueblo esté muriendo en un país tan rico como es Venezuela. Sí, me parece que es justa la posición que toma el gobierno. Muchas gracias. Seguimos dialogando con la gente en la calle. Bueno, seguimos dialogando con la gente en la calle para recoger un poco las impresiones de lo que está pensando, lo que está sucediendo con Colombia. Joven, buenos días. ¿Cómo va? Quisiera preguntarle, ¿usted cree que la política de Colombia frente a Venezuela está bien o debería el presidente Duque centrarse más en los problemas de Colombia? No, pues Duque debería preocuparse más por lo de Colombia. Nosotros estamos pasando por problemas difíciles. Los universitarios pues de verdad no estuvieran haciendo su máximo y fue por algo que valía la pena. Duque le faltan algunas cosas, ha ido cumpliendo, pero le falta enfocarse un poco más. Muy bien, muchas gracias. Vale. Dialogando con los ciudadanos en nuestra ciudad, en Los Caleños, para conocer la impresión frente a lo que es su relación con Colombia, la relación de Colombia con Venezuela frente a la política internacional de nuestro país. Decisiones pues que pueden afectarnos a nosotros. ¿Cómo le va, mi señora? ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Las ventas? ¿Bien? Ahí bien. Ah, bueno. Le pregunto, ¿usted cree que lo que está haciendo el presidente con Venezuela está bien o debería mirar más los problemas aquí al interior de Colombia? Debería de mirar más. O sea, dedicarse más al país que estar allá con Venezuela. Estar allá, claro. Todos tenemos derecho a una esta, pero el presidente de por allá no. Qué tristeza antes. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi amor. Muy amable. ¿Cómo me le va? ¿Cómo ha estado? Le pregunto, ¿usted cree que la política de Colombia frente a Venezuela está bien o el presidente Duque debería de centrarse más en los problemas que tiene Colombia? Centrarse en los problemas que tiene Colombia. No con la relación y los problemas con Venezuela. Porque es que esos problemas de Venezuela son problemas como bien ajenos y si la gente está emigrando de allá son problemas bien delicados que debería encargarse muy bien el presidente de Venezuela, ¿no? Entonces, pues, Duque poniéndose a meterse en los problemas de Venezuela haría como descuidar Colombia. Colombia tiene muchos problemas, muchas cosas que solucionar. Muchas gracias, muy amable. El diálogo con los ciudadanos en este país frente al tema de Venezuela. Señorita, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo han estado? Una pregunta muy breve. ¿Ustedes creen que el presidente Duque debería de seguir esa política internacional con Venezuela o dedicarse más a los problemas en Colombia? Bueno, Colombia, porque igual Venezuela no tiene nada que ver con nosotros. Él tiene que comandar el país donde está, ¿no? Muchas gracias, muy amable. Seguimos en este diálogo con los ciudadanos en Cali para conocer sus impresiones sobre la política internacional de nuestro país. Caminando por la calle Quinta para hablar con los colombianos, con los caleños. Caballero, buenos días. ¿Cómo me le va una pregunta? ¿Usted cree que el presidente Duque debería estar más metido en los problemas con Venezuela o dedicarse más a los problemas de Colombia? Con problemas de Colombia, porque de Colombia, claro. Sí, porque estamos en Colombia y nosotros estamos, claro que también hay que participe también en la de venezolanos, claro, porque estamos ayudando a muchos venezolanos acá, ¿no? Yo creo, pienso yo, ¿no? Muchas gracias, muy amable. Bueno, okay.
Estamos aquí dialogando. ¿Y usted qué piensa? Lo mismo, ya voy para allá. Que debería dedicarse más a administrar Colombia. Sí. ¿Cuáles problemas cree que tiene Colombia? Pues la salud. La salud, sí. Y la paz. Y la paz. La paz no la hay, pero pues hay que darla, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno. Muy amable. Este es el diálogo que hemos tenido con los caleños aquí en la ciudad de Cali para conocer estas precisiones sobre el gobierno Duque en el tema internacional o los temas internos de nuestro país.